Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro curso de Ética Cristiana. Vamos en esta oportunidad a tener nuestra clase introductoria a este curso que vamos iniciando. En primer lugar, vamos a revisar lo que es la competencia ministerial del estudiante. Es decir, lo que se busca que el estudiante pueda aprender durante el curso. Nuestra competencia ministerial dice lo siguiente: puede aconsejar desde una perspectiva integral, incluyendo en el proceso los fundamentos bíblicos de la ética, la moral cristiana y la ética ministerial, con integridad de carácter frente a los desafíos morales, para desarrollar una comunidad terapéutica con sólidos fundamentos bíblicos, éticos y pastorales relevantes al contexto postmoderno y de la modernidad líquida. Entonces, esta es la competencia ministerial del estudiante. Lo que se busca que ustedes puedan aprender durante este curso, ¿no? Mire las cosas interesantes que nos habla esta competencia ministerial. Aconsejar desde una perspectiva integral, ¿verdad? Manejar los fundamentos bíblicos de la ética, la moral cristiana, la ética ministerial, y poder aplicarlos en la comunidad cristiana, ¿no? En la congregación. Con una visión pastoral adecuada al contexto que nosotros estamos viviendo. Muy bien. Vamos a tener ahora una pequeña introducción a lo que es la ética, acercamiento a la ética. Primeramente vamos a revisar el temario del curso. Tenemos 4 temas generales, cada uno correspondiente a las diferentes unidades de estudio que tenemos. 4 unidades de estudio, y estos son los 4 temas generales. Primero, introducción a la ética. Esta es la primera parte que ya estamos comenzando a estudiar, ¿no? Una breve introducción a la ética. En segundo lugar, la ética en la Biblia. Y vamos a revisar todo lo que son los fundamentos bíblicos de la ética. El tercer tema, es decir, nuestra tercera unidad de estudio, será los fundamentos de la ética cristiana. Vamos a ver cuáles son los diferentes fundamentos de la ética cristiana. Y el cuarto tema general es la ética en el ministerio. Esa última unidad de estudio corresponde a la parte práctica de la ética, es decir, todo lo que tiene que ver con el ministerio, la vida personal del ministro, las relaciones del ministro con su familia, con la congregación, con la comunidad, con sus colegas en el ministerio. Esa va a ser la última parte de este curso. Entonces, a continuación vamos a ver las definiciones preliminares, las primeras definiciones, para adentrarnos al estudio de la ética cristiana. Primero, ver la etimología de la palabra ética. La palabra ética viene del griego ethos, que significa manera de hacer o adquirir las cosas, costumbre o hábito. Más tiene incorporado entonces el sufijo ico, que es relativo a. Entonces, la ética etimológicamente se refiere a la rama de la filosofía que estudia la moral y la manera de juzgar la conducta humana, ¿no? Porque los dos componentes de la palabra ethos hace referencia a costumbre, ¿no?
y la costumbre tiene que ver con la conducta de la persona. Entonces, relativo a las costumbres. Por eso la ética es la rama de la filosofía que estudia la moral y la manera de juzgar la conducta humana. Vamos a ver las definiciones, entonces, principales, ¿no?, de ética, en este caso de ética. En la parte de la filosofía trata la valorización moral de los actos humanos. Dentro de la filosofía, entonces, hay un área que estudia los actos humanos o la conducta humana en relación a la moral. Esto es la ética. También se le define como la ciencia de la moralidad, la ciencia de la conducta, conjunto de normas que regulan el comportamiento humano desde el punto de vista del bien. Y la ética tiene como fin orientar a las personas para que sepan cómo debe proceder para que su vida sea correcta, especialmente en relación con el bien y el mal. Entonces, esto, de manera sencilla, es la definición de ética, ¿no? Recordemos, una parte de la filosofía que trata acerca de la moral de los actos humanos. El segundo subtema que vamos a estudiar es la ética cristiana. Porque no es lo mismo decir ética que decir ética cristiana, ¿verdad? La ética cristiana es la ciencia de la conducta humana tal como está determinada por la conducta de Dios. Es decir, que su basamento está principalmente en la revelación, ¿no?, escritural, y cómo en la revelación Dios se da a conocer como santo, 3 veces santo, y que en Dios no hay nada de mal, ¿verdad? No existe la maldad, sino que Dios es puro, es bueno, es perfecto. Y en las Escrituras Él demanda que aquellos que le sirven, ¿verdad?, sean como Él, sean santos como Él. Entonces, esto es lo que estudia la ética cristiana. También se define como la conducta que debe observar el cristiano en todo momento y circunstancia. Ética cristiana, la conducta que debe observar el cristiano en todo momento y circunstancia. La ética cristiana nos desafía a mejorar nuestra manera de vivir, porque nos demanda que vivamos según la norma de santidad. Normas de santidad reveladas en las Escrituras. El cristiano solo alcanzará un nivel de vida santa y agradable a Dios por la obra del Espíritu Santo, obrando en y a través de Él. Sabemos que Dios nos ha dado el Espíritu Santo para que ese Espíritu nos transforme desde nuestro interior, desde nuestra vida interior, produciendo en nosotros una conducta santa y agradable a Dios. Eso es lo que es la ética cristiana. Ahora también tenemos la definición de ética ministerial, que ya es diferente, ¿no? La ética cristiana se refiere a todo cristiano, tiene que ver con todo cristiano. Pero la ética ministerial se refiere a aquellos que han sido llamados al ministerio cristiano. Por eso se define como el conjunto de normas escriturales que rigen la conducta de los ministros cristianos. La ética cristiana está exclusivamente aplicada a la conducta de los ministros. También se define como las normas que deben regir la vida de los ministros, tanto en la esfera de sus motivaciones como en la de sus acciones privadas o públicas. Eso es la ética ministerial. Muy bien. Entonces pasamos a un último punto en esta pequeña introducción a lo que es la ética, ¿no?, y particularmente lo que se refiere a la ética
cristiana y ministerial que nosotros vamos a estudiar a través de este curso. Y lo que vamos a ver ahora, para finalizar esta pequeña clase introductoria, son los recursos del cristiano para la conducta moral. En primer lugar tenemos la Biblia, ¿verdad? Como dice segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, cuando dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces la Biblia es el principal recurso que tiene el cristiano para la conducta moral. En la Biblia se nos enseña, se nos instruye cómo nosotros debemos conducirnos, ¿verdad? Cómo debe ser nuestra conducta con respecto a Dios, con respecto al prójimo, con respecto a nuestros hermanos en la fe, con respecto a la comunidad, en fin. Es allí en la Biblia donde tenemos todos esos parámetros, ¿verdad? Todas esas normas e instrucciones morales que rigen nuestra conducta. En segundo lugar, tenemos la obra del Espíritu Santo. Es la obra interior de Dios en nosotros. Es el Espíritu Santo el santificador y el que obra en nosotros, ¿verdad? Esa transformación de vida, esa transformación moral para que nosotros podamos actuar conforme al propósito de Dios. Romanos 8, versículo 9 al 14 nos habla de esa guianza del Espíritu Santo en la vida del creyente que produce un nuevo estilo de vida, que es la santidad. Una vida asignada por la ética, por la moral, por el bien. Esa es una obra del Espíritu Santo en cada creyente. También tenemos como un recurso importante para la conducta moral cristiana a la tradición cristiana. Con la tradición cristiana nos referimos a todo lo que la historia cristiana aporta para nosotros hoy en día. Tenemos, por ejemplo, los escritos cristianos, ¿no? Comenzando desde los padres de la iglesia, luego siguiendo por todos esos movimientos también que hicieron énfasis en la ética, ¿no? Que desarrollaron una vida de santidad. Y tenemos también el aporte de los reformadores, que fue tan importante, ¿no? Para la ética cristiana. Tenemos en el caso nuestro las enseñanzas de Juan Wesley, el movimiento de santidad, que ha sido un aporte muy grande a lo que es la experiencia cristiana. Juan Wesley enseñó la teología de la experiencia, ¿verdad? Y su énfasis en la experiencia de la santificación enseña que se puede vivir santamente, que puede ser santo en esta vida, de acuerdo a lo que nos revela la palabra de Dios y de acuerdo a lo que nos indican los testimonios de la experiencia. Entonces, la tradición cristiana es un recurso sumamente importante que tiene el cristiano para la conducta moral. Haríamos bien nosotros en leer, en conocer, ¿verdad?, aquellos grandes escritos que nos hablan sobre la pureza de vida, sobre la santidad, sobre la conducta ética, y también hay muy buenos aportes en cuanto a la ética ministerial, ¿no?, que han sido escritos, y también los ejemplos que nos han dejado los líderes cristianos a través de la historia. Todo eso es lo que se llama la tradición cristiana. Tenemos otro gran recurso, como es la oración. Es un recurso fundamental para la actuación moral del cristiano, porque por medio de la oración nosotros nos conectamos con Dios.
y allí recibimos la guianza de nuestro Padre Celestial para nuestra conducta diaria. Allí recibimos la fortaleza frente a las tentaciones de la vida diaria, ¿no? Como también nos enseña la palabra de Dios en el libro de Santiago, cuando el apóstol Santiago dice que cuando nosotros estamos en diversas pruebas, enfrentándonos a las situaciones de la vida, al contexto, ¿verdad?, donde nosotros nos encontramos, y especialmente ahora, en este contexto en que nosotros estamos, en los días actuales, pues tenemos una gran necesidad de recibir la ayuda de Dios, ¿no? Y por eso debemos acudir a la sabiduría de Dios, ¿no? Entonces dice Santiago 1:5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces, a través de la oración nosotros podemos alcanzar la ayuda de Dios, la fortaleza de Dios frente a las tentaciones, y allí Él nos guía para las decisiones morales que tenemos que tomar en la vida. Y el último recurso que queremos mencionar es la reflexión moral. Nosotros los seres humanos tenemos la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Dios nos ha puesto en cada uno de nosotros una conciencia que nos indica cuando actuamos bien y cuando actuamos mal, ¿verdad? Y en el caso nuestro, ¿verdad?, nuestro espíritu ha sido despertado por el Espíritu Santo. Antes estábamos muertos, estábamos enceguecidos, así como está la persona que está en el mundo, ¿no?, que está sin Cristo. Dice la palabra de Dios que hay un velo en su entendimiento, ¿no? No puede ver la verdad, no puede entender el propósito de Dios. Pero nosotros hemos sido despertados, ¿no?, moralmente, espiritualmente. Y hoy tenemos la capacidad de reflexionar con la ayuda de nuestro Dios. Entonces, toda vez que se nos presentan los dilemas morales, tenemos la necesidad de decidir, ¿no?, tomar una decisión. A veces sobre asuntos que quizás no son tan trascendentales, pero algunas veces sobre asuntos muy importantes, ¿no?, en la vida, que implican la conducta moral. Para eso tenemos nosotros la capacidad de reflexionar, de sentarnos, meditar, ¿no?, con la ayuda de todos estos recursos, la palabra de Dios, la obra del Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad?, apelando también a lo que conocemos, a lo que hemos leído, que nos enseña la tradición cristiana, y a través de una ferviente oración, nosotros podemos meditar y reflexionar en el propósito de Dios y poder tener una conducta agradable a Dios, y también que sea de bendición para nuestro prójimo. Hermanos, es nuestra introducción al curso de ética cristiana. En nuestra próxima clase vamos a estudiar los sistemas éticos, diferentes sistemas éticos que existen o se han dado pues a través de la historia. Dios les bendiga grandemente.